Siento alegría al pensar en ti en estos días. Gracias por darme la vida, Madre, y por cuidarme. Cada día levantarme. Pienso en ti y me da tranquilidad en todo momento. De niño siempre me escuchaste y me prestaste atención. Fuiste siempre mi gran consuelo. Me daba esperanza y ánimo. Nuestra relación siempre ha sido de buena amistad y me ha dado la fuerza de voluntad para seguir. Recuerdo cuando era niño que me sentaba con ella en el patio de mi casa a comer mango. Siempre hablábamos y sentía mucha paz. Hoy hay días en que le ayudaba a ordenar la ropa que llevaba al mercado de Sabana para vender, mientras reía y jugaba conmigo. Ahora comprendo mucho todo lo que me ha dado, tu risa alegre, tu paciencia. Mi madre es la persona que más alegría me ha dado. Siento que cada vez que te llamo por teléfono estás ahí. Es algo más que emoción y satisfacción en la vida. A lo lejos te quiero agradecer, madrecita querida, por tener el valor y la fuerza para trabajar y cuidarnos y darnos de comer. Te admiro mucho por siempre estar de pie como un gran árbol hermoso. Es la primera vez que no estoy a tu lado. ¿Quién me le hará un favor si lo necesita? ¿Quién me le ayudará si enferma? Hoy me doy cuenta de la importancia del trabajo de mi madre. Cuando me despido por teléfono, siempre le beso la mano en forma de decirle que la quiero. Mi madre enseña mi foto a mis hijos en las que estoy con ella de brazo. Recuerdo como mi madre me llevó a conocer por primera vez el mar, cogido de la mano. Contemplé lo hermoso que era. Siendo una persona adulta, al escuchar la voz de ella le pongo atención a lo que me dice. Madre, te deseo lo mejor y lo más hermoso.